Muy buenos días a todos. Vamos a salir de esta vaina. Listo. Entonces vamos a dar inicio a este espacio. Pues primero quiero agradecerles a nombre de Univirtual por estar acá presentes y por ser parte de esta iniciativa de la comunidad Pandora. Básicamente, como su nombre lo indica, vamos a hacer una mirada desde lo tecnológico a la construcción de objetos de aprendizaje haciendo uso de nuestra plataforma que es Pandora, la cual ya iremos profundizando pues, en la medida en la que se vaya desarrollando la charla. ¿Qué es lo que se busca? Efectivamente, como el nombre lo indica, es hacer un acercamiento a todos esos aspectos tecnológicos que... acá. A todos los aspectos tecnológicos sobre los cuales está fundamentado y construido nuestra plataforma. Bueno, esta es la agenda que tenemos propuesta para el día de hoy. Vamos a retomar de pronto algunos elementos que fueron citados o que fueron expuestos por el doctor Gerardo Tibaná, dentro de los cuales pues está la definición de un objeto de aprendizaje, qué es Pandora, qué es un objeto de aprendizaje en Pandora, qué nos permite hacer Pandora o las características y funcionalidades de la plataforma. Vamos a hablar sobre algunos estándares en e-learning, metadatos, que también fueron conceptos explicados inicialmente por el doctor Gerardo. Vamos a hablar de ciertas necesidades y soluciones que se evidencian en el proceso de construcción de objetos, una propuesta de metodología de construcción de las mismas y una sección de preguntas. Bueno, básicamente nosotros tomamos la definición del Ministerio de Educación, en la cual se habla que un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales que tiene varias características, dentro de las cuales está que sea autocontenible y que efectivamente sea reutilizable y que tenga propósito educativo y tres componentes básicos, los cuales son contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Pues los contenidos son toda la información que se va a encargar de ofrecer el conocimiento que se quiere impartir con el objeto. Las actividades de aprendizaje de cierta forma van a medir o van a otorgarle a la persona que construyó el objeto una retroalimentación con respecto al progreso o a la apropiación del mismo, y unos elementos de contextualización que lo que me van a permitir es hacer una definición para tratar de lograr ese elemento de reutilización y utilizarlo en diferentes contextos. Esos contenidos internos todos van a estar envueltos de cierta forma por los metadatos, los cuales van a describir básicamente qué es lo que hay adentro. Y esos metadatos básicamente están orientados a permitir o a facilitar el almacenamiento, la recuperación y la catalogación de los objetos para posteriores búsquedas y para poderlos trabajar. Bueno, acá llegamos al tema principal de nuestra charla, que es Pandora. ¿Qué es Pandora? Pandora es una plataforma web que está incluida dentro de los LCMS, esa sería la categoría de ella, que son sistemas de administración o de gestión de contenidos orientados al aprendizaje, orientados a la parte de la educación, con la cual se busca la creación, modificación, distribución, almacenamiento y uso de todos los objetos de aprendizaje. ¿Qué es un OAR en Pandora? Un OAR en Pandora, pues ceñidos a la definición que nos daba el Ministerio, un OAR es una entidad digital que sea autocontenible, que sea calificable y que sea reutilizable. Está fundamentado en esos tres elementos. Y que adentro, como la definición lo decía, que tenga tres ítems o tres elementos o tres componentes fundamentales, los cuales son los objetivos de aprendizaje, los recursos digitales y las actividades. Dentro de los objetivos de aprendizaje se encuentra todo el propósito educativo por el cual fue construido el objeto como tal. Entonces, ese es el que se orienta pues lo que se quiere lograr. Si es un objeto
Voy a poner un caso pues puntual, un objeto en el que se va a explicar o a enseñar la forma en la que se van a hacer sumas de 2 dígitos, porque puede estar orientado a diferentes espacios. El objetivo va a ser ese, aprender a hacer sumas de 2 dígitos, un propósito claro y que tenga un fin educativo. Dentro de los recursos aparecen todos aquellos recursos digitales de los que hablaba el doctor inicialmente, que contengan toda esa información, esos contenidos que queremos transmitir y que queremos que las personas apropien. Y dentro de la forma en la que se va a medir ese nivel de apropiación va a ser con una serie de actividades propuestas, las cuales pues ya están preestablecidas dentro de la plataforma y que son con las que la persona quien construye el objeto se va a dar cuenta el porcentaje de apropiación del mismo y el nivel de desempeño o de adquisición de conocimiento de la persona que lo realiza. Esas actividades están divididas en 4 tipos o en 4 opciones diferentes. La primera es actividades de ordenamiento, en las cuales se ofrece un concepto que está ligado a los recursos o a los contenidos y puede aparecer en diferente orden, va a aparecer completamente fragmentado. Y la idea es darle un orden lógico para que pues, la definición tenga sentido. Hay actividades de tipo emparejamiento o apareamiento, que simplemente es un concepto que se expone en una de las columnas y en la columna que se encuentra al otro lado, la que se encuentra el complemento o la ampliación de ese concepto y la idea es relacionarlos. Está también las actividades tipo falso y verdadero, pues que pues como creo que son las que más conocemos, que simplemente se presenta un concepto y pues la persona estará en condiciones de decir si eso no es verdadero lo que se plantea. Y también están las actividades de selección múltiple, las cuales pueden tener única respuesta o pueden tener múltiple respuesta y pues la persona que realiza el objeto se encarga de configurarlas. Bueno, entonces acá ya llegamos a una parte de pronto más explicando a ciencia cierta o de una manera general la forma en la que está compuesta Pandora, qué permite hacer Pandora, las características o las funcionalidades de Pandora. Entonces, básicamente está compuesta por unos elementos que están acá citados, pero pues que ya voy a profundizar. Entonces, la gestión de recursos digitales es una sección dentro del aplicativo que me permite hacer la creación, modificación, eliminación y pues todo lo que es la catalogación del recurso para poder realizar búsquedas posteriores. Esto es un proceso que es un proceso secuencial, es un proceso ordenado en el cual pues se siguen una serie de metadatos que ya citaba el doctor Tibana en la primera charla y que ahorita el ingeniero Sucerquia se va a encargar de ampliar un poco más, que son simplemente descripciones externas para identificar qué es lo que hay adentro. La gestión del OAR pues, permite hacer exactamente lo mismo, creación de OARs, modificación. Acá se habla, voy a explicar algo, se habla de OAR. Nosotros ahí de pronto dentro de la plataforma, dentro de nuestras interfaces, utilizamos mucho la palabra R al final, pues está más familiarizado el objeto de aprendizaje como OA en cualquier lugar. Pero la idea del concepto de Pandora es básicamente hacer énfasis en esa reutilización, en esa interoperabilidad de los objetos para que puedan ser utilizados en diferentes contextos y de pronto sin tener que entrar a modificarlos o a cambiarlos para poderlos usar en otra parte. Bueno, con esto de la gestión de los OAR se puede hacer, como les decía, creación, modificación, eliminación y catalogación de los objetos. Es un proceso ordenado, es un proceso secuencial en el cual se diligencian todos los metadatos que me van a identificar o a describir qué es el contenido del objeto y que también van a ayudar a hacer todas las posteriores, para servir para hacer las posteriores búsquedas y para referenciar todo lo que hay ahí. Adicionalmente, en Pandora se pueden hacer copias de los OAR. A partir de un OAR creado por alguna persona, se puede hacer una referencia o una copia o duplicar simplemente ese OAR para tomarlo y utilizarlo de pronto de otra forma, agregarle un recurso, quitarle algo, ponerle algo, pero siempre teniendo en cuenta quién fue la persona que lo creó, quién fue la persona que lo construyó.
siempre se hace referencia a eso. Cabe notar que en Pandora hay muchas cosas que dentro de los derechos de propiedad y de los derechos intelectuales hay que ser muy responsables del material que se coloca allí, porque nosotros mismos somos el filtro. En el momento en el que nosotros estamos construyendo algo, debemos garantizar y velar que las cosas que estamos ubicando allí, que los recursos que utilicemos no estén infringiendo ningún tipo de violación a los derechos intelectuales o derechos de propiedad del mismo. Bueno, dentro de la gestión de listas de distribución, esto es uno de los grandes potenciales que tiene Pandora. Básicamente, el docente que está trabajando con la plataforma se encarga de tener uno o quizás varios grupos y él organiza sus listas de distribución con el fin de poder hacer el envío o la distribución de sus objetos a la lista que él considere o a las listas que él necesite. Esos métodos de distribución en Pandora hay varios. El principal y el que está completamente ligado a la plataforma es un proceso en el cual se crea el OAR, se selecciona a qué persona se va a ir, se determina si uno quiere o no quiere recibir retroalimentación en cuanto a las calificaciones de las personas que vayan realizando los intentos, pues con relación a las actividades, y esas personas, el creador de ese OAR va a tener toda la información de los intentos y de las diferentes calificaciones que han obtenido los participantes a quienes se les distribuyó. Esa es una de las formas y es la más recomendada. Sin embargo, también podría fácilmente coger la URL del OAR específico y publicarla en su blog. Obviamente en este caso pues no va a haber el control de toda la información con relación a la retroalimentación. Y pues adicionalmente se pueden hacer, pues esto no está tanto ligado con la distribución, sino más bien con la gestión del OAR. Se pueden exportar un paquete SCORM, que es un estándar que más adelante van a hablar, para poderlo integrar directamente dentro del LMS. Pues nosotros el LMS que tenemos es Moodle y nosotros pues ya hemos tenido prácticas exitosas con esto. Bueno, con respecto al contador de uso, ese contador de uso lo que me muestra a mí son los intentos efectivos de realización de objetos dentro de la plataforma. Esto me va a marcar el nivel de la cantidad de personas que han realizado efectivamente el OAR, y cuando hablo de efectivamente es que lo hayan hecho completamente, que hayan llegado hasta la última de las actividades propuestas. Los rankings me permiten a mí obtener calificaciones o valoraciones de diferentes objetos desde la perspectiva de los usuarios que lo están realizando o de los usuarios que de pronto de alguna forma anónima pueden entrar y simplemente calificarlos. Qué pena. Bueno, acá experimentando morphing. Listo, entonces básicamente pues ahorita miramos a ver qué pasa con la diapositiva. Se sigue con la parte de los contadores de uso, con la parte de los rankings y con la parte de los comentarios. Con la parte de los comentarios, en Pandora se puede hacer valoraciones o hacer, expresar la opinión con respecto a la impresión de un objeto en el momento en el que lo está realizando. La persona puede ser libre de escribir lo que quiera, y pues como se entiende que es gente adulta la que va a trabajar con la plataforma, pues es libre lo que se pueda escribir allí. Sin embargo, no debe faltar el caso en el que de pronto resulte personas que hagan comentarios fuertes, comentarios salidos de tono, comentarios soeces incluso, palabras inadecuadas, y por ende dentro de esos comentarios también se puede hacer reporte de abuso a los mismos. Esos reportes de abuso pues ya llegarán a nuestra plataforma y una persona se encargará de darle el debido proceso para efectivamente eliminar ese comentario de la plataforma, o de verificar si el reporte de abuso fue hecho sin ningún tipo de criterio y quitar ese reporte. Esto mismo ocurre con la parte de los objetos. Los objetos y los recursos pueden ser sujetos también a reportes de abuso, y esos reportes de abuso están relacionados
generalmente cuando hay presunciones de violación a los derechos de propiedad intelectual, a los derechos de autoría. Bueno, básicamente, ¿cómo? Bueno, hay una parte adicional que es la parte de los favoritos. Esa parte de los favoritos simplemente lo que me hace a mí es permitirme dentro de una lista de objetos o de recursos que son de frecuente uso, que pueden servirme a mí en diferentes escenarios, marcarlos como favoritos para poder acceder a ellos fácilmente. Y adicionalmente está la gestión de usuarios, que es una labor pues netamente administrativa con la cual nosotros podemos garantizar toda la parte de administración de accesos, de permisos, de roles de usuario y todo lo que esté relacionado con los usuarios como tal. Listo. Básicamente con esto de los objetos de aprendizaje, en Pandora estamos buscando interoperabilidad, no solamente en Pandora sino en general. Interoperabilidad, que se pueda utilizar el objeto en diferentes escenarios, en diferentes navegadores, en diferentes sistemas operativos, o sea, que sea algo completamente transparente. Y en ese orden de ideas es muy importante hablar de ciertos estándares y metadatos que me permiten a mí catalogar y de una forma poder como seleccionar o categorizar los mismos objetos. Es por eso que ya entra el ingeniero Andrés Userquia a ampliarnos sobre este concepto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Quisiera saber un momentico, si me pueden levantar la mano, si tenemos docentes de básica, primaria, en el auditorio, ¿no? ¿De básica secundaria? Muy bien. ¿Y de educación superior? Entonces, siguiendo pues con la conferencia y después de las explicaciones del ingeniero César Augusto y del ingeniero Gerardo, quiero presentarles, decirles que Pandora nace de una iniciativa muy atada a la política del Ministerio de Educación, que Univirtual siempre ha estado muy presente en todo lo que tiene que ver con la política del Ministerio. Y a partir de eso, en el 2008, tuvimos la iniciativa de construir una plataforma que permitiera gestionar estos objetos de aprendizaje. Y desde ese entonces hemos tenido a Pandora. Ahora voy a pasar a hablarles acerca de los estándares. Entonces, un estándar lo que busca es crear un lenguaje común que permita la colaboración en cualquier actividad humana. Entonces es por eso que organizaciones como la ISO y muchas otras organizaciones de estandarización proponen estas iniciativas de estandarización para mejorar los procesos en todo sentido. Los estándares pueden nacer de dos formas. Una es que se reúna un comité de expertos y técnicamente evalúen todas las posibilidades y dan las pautas recomendadas a la industria para que las sigan. Y la otra forma es que puedan ser impuestos por el mercado cuando son estándares de facto y que hacen que su uso masivo se vuelva un estándar y todo el mundo comience a usarlos. En el tema de la educación, desde 1995 se han creado una infinidad de estándares cuyo principal objetivo está en esta lista que vemos en la diapositiva. Uno de los objetivos es la durabilidad y es garantizar que los contenidos educativos perduren en el tiempo y no se vuelvan obsoletos. Esto puede ser por la tecnología que usen o porque se desactualicen sus propios contenidos. Otro objetivo que buscan los estándares es la interoperabilidad. La interoperabilidad permite que los contenidos puedan ser usados en distintos sistemas heterogéneos, en distintas plataformas de enseñanza y permitan crear redes, permitan
compartir los recursos, como nos lo mostraba en la conferencia el doctor Gerardo, redes latinoamericanas, repositorios de objetos y que se puedan comunicar y hablar entre sí. La accesibilidad tiene que ver con que todas las personas puedan acceder a los contenidos, y en esto están incluidas las personas que tengan algún grado de discapacidad. Normalmente la discapacidad visual ha sido abordada por la W3C, que es el organismo que da las recomendaciones para Internet, y hay unas pautas que permitan que los lectores de pantalla, que son el software que usan las personas que tienen discapacidad visual para leer los contenidos, pueda funcionar mejor. Es decir, las imágenes deben tener una descripción, se debe garantizar que el uso del mouse no sea, o sea, que se pueda desde el teclado navegar y ir por todos los contenidos de los sitios. Luego tenemos la reusabilidad o reutilización, que es uno de los conceptos más más énfasis se hace dentro de Pandora. En Pandora la reusabilidad y la reutilización está enfocada a los recursos digitales, y específicamente cuando tenemos un objeto de aprendizaje le creamos un conjunto de recursos digitales. A cada recurso debemos colocarle un título y unas instrucciones para que se ajusten al contexto educativo que queremos hacerlo y podamos reutilizar el mismo recurso en diferentes objetos de aprendizaje que vayamos creando. Y la adaptabilidad es un tema, de hecho es el tema de mi maestría, el trabajo de grado de mi maestría. Estoy trabajando e investigando sobre los sistemas adaptativos de enseñanza. Hay dos formas de lograr la adaptación. Una forma es que sea iniciada por el usuario. Al ser iniciada por el usuario se conoce como personalización, en la cual yo puedo, según mis gustos e intereses, personalizar la interfaz, los colores, la navegación, según mis gustos y preferencias, pero soy yo quien estoy logrando la adaptación. Y la segunda es la que es iniciada por el sistema, de manera autónoma. El sistema, con base en información de la interacción que tiene el usuario con el sistema, comienza a adaptar los contenidos o unidades de aprendizaje según el estilo de aprendizaje, según la personalidad o según el estado de ánimo, según la emotividad. Y esto se hace a través de técnicas de inteligencia artificial, y lo que permite es hacer una adaptación ajustada a la persona, a lo que tiene que ver con los ambientes de aprendizaje personales. Y por último tenemos la productividad. Los estándares buscan mejorar la productividad al ser más eficientes en la construcción de los mismos. Bueno, acá tenemos una lista de estándares y de organizaciones de estandarización. Tenemos 101 estándares en total, orientados y enfocados a educación virtual. De ellos, los más reconocidos son la IMS, con 23 estándares, y ADL, que es la organización que tiene el estándar SCORE, que nosotros usamos en Pandora. Tiene con solo 3 estándares, es una de las más usadas. Bueno, ahora tenemos estos objetos de aprendizaje, ya los tenemos. Ahora el problema es cómo los vamos a buscar, cómo los vamos a clasificar, y para esto surgen los metadatos. Los metadatos son datos adicionales, información extra que nos va a permitir buscar, catalogar e identificar los recursos que se están describiendo. Entonces, podemos hacer una analogía con un tarro de Milo. Dentro sabemos que el contenido es Milo, pero la etiqueta nos da una información adicional en cuanto a los ingredientes, en cuanto a la información nutricional, calorías, vitaminas, proteínas, y todo eso son los metadatos que están describiendo lo que tiene por dentro. En Pandora usamos el estándar SCORE
y específicamente el CAN, que es el modelo de agregación de contenidos que recoge todo lo del LON, que es de IMS, y lo extiende. Dentro de cada uno de estos atributos están identificados por categorías. En Pandora tenemos en la categoría general el título, el idioma, la descripción, las palabras clave y el nivel de agregación, que tiene que ver con la granularidad, si es atómico o si es agregado o compuesto. El ciclo de vida, el que hablaban ahora el doctor Gerardo, es la versión, ya que en Pandora se permite hacer copia de un objeto a obras derivadas. Esta versión se puede ir incrementando, siempre teniendo en cuenta cuál fue la obra original, la cual fue copiada y se generó una obra derivada. Tenemos el estado, los colaboradores, el rol, el formato BCAR, que es un formato de agenda de teléfono, en nombre, correo electrónico y teléfono. Tenemos en la parte de información técnica el formato de los recursos. Ese metadato funciona tanto para los objetos de aprendizaje como para los recursos, y el tamaño de lo que se está describiendo o etiquetando. En la parte educativa tenemos el nivel de interactividad, si es activo, si es mixto o si es expositivo. Tenemos el rango típico de la edad, la dificultad, el tiempo típico de aprendizaje y el idioma. Y en la parte de derechos de autor tenemos si tiene costo o no y qué tipo de licencia tiene. Nosotros para Pandora también usamos la licencia Creative Commons y la descripción de esta licencia y unos metadatos propios que tenemos, que son los requerimientos técnicos, si para reproducir el objeto de información necesitamos algún tipo de plugin o algún tipo de código, y una clasificación taxonómica que nos va a permitir buscarlo por área de conocimiento y subárea de conocimiento, y un contexto dependiendo si es para pregrado, para doctorado, para educación básica. Listo, esta es la parte técnica de Pandora. Ahora vamos a enfrentar las necesidades que tenemos como docentes contra las soluciones que Pandora nos ofrece. Tenemos la necesidad de enseñar, y esa necesidad de enseñar se ve plasmada en el objetivo de aprendizaje. Ahora tenemos un conocimiento que queremos enseñar. Ese conocimiento lo vamos a plasmar en un conjunto de recursos digitales que podemos construir con herramientas de autor o podemos ir a buscarlos en internet en una gran variedad de herramientas que nos van a permitir hacer esto, sí, teniendo en cuenta que tengamos la autorización para usarlos y teniendo claros los derechos de autor. Luego necesitamos indagar sobre esos conocimientos que vamos a exponer en el objeto de aprendizaje. Para ello vamos a contar con un conjunto de actividades de aprendizaje que la plataforma misma nos provee, que son ordenamiento, falso y verdadero, emparejamiento y selección múltiple. Y la necesidad de compartir. Nosotros tenemos 3 métodos de distribución. Uno es la URL simple, otro es el correo que permite la retroalimentación de la nota obtenida por cada intento, y el paquete Score, que nos va a permitir integrarlo a un LMS como Moodle, como Blackboard o como WebCity. Y por último, la necesidad de seguimiento. ¿Qué tanto están usando nuestro objeto de aprendizaje? ¿Si está sirviendo? Entonces para eso tenemos el ranking, que los usuarios pueden calificar en una escala de 0 a 5 estrellas, el contador de uso que nos dice cuántas veces han usado ese objeto de aprendizaje, los comentarios y un reporte de abuso en caso de que estemos infringiendo derechos de autor o estemos haciendo comentarios obscenos o no apropiados. Listo. Esto es una propuesta que estamos haciendo desde Univirtual. Yo creo que para construir un objeto de aprendizaje podemos seguir esta metodología. Está dividida en una etapa de planeación, donde el primer paso es identificar la necesidad de enseñanza, luego buscar, seleccionar o construir los recursos digitales, que son el conocimiento, y evaluar los derechos de autor sobre cada uno de esos recursos digitales que vamos a conformar en nuestro objeto de aprendizaje. Luego viene la construcción, vamos a la herramienta, vamos a construir el objeto de aprendizaje. Para construirlo
debemos primero cada uno de esos recursos que seleccionamos ingresarlos al repositorio de recursos. Entonces los vamos adicionando. Luego formulamos el objetivo de aprendizaje, que debe estar relacionado con el aprendizaje de hecho, y luego vinculamos cada uno de los recursos al objeto y les ingresamos un título y unas instrucciones que entran en contexto con lo que yo quiero enseñar en el objeto de aprendizaje. Luego construimos las actividades de retroalimentación, verificamos que funcione, que reproduzca, que no tenga errores de ortografía, y podemos hacer todos los ajustes necesarios hasta que estemos satisfechos de que el objeto está listo para compartirlo con nuestros estudiantes. Y por último lo finalizamos. Al finalizarlo ya no podemos modificarlo más. Y ahora lo vamos a distribuir. Bueno, para distribuirlo tenemos la gestión de listas que podemos tener cada uno de nuestros cursos, las listas con los nombres y los correos, y lo podemos distribuir en una URL simple, colocándolo en nuestro blog o publicándolo en las redes sociales sin que podamos recibir la retroalimentación de las notas o que quede registro de cada uno de los intentos. La segunda opción es enviarlo por un correo electrónico. Esto nos permite que cada que termine en el objeto de aprendizaje se registre la calificación obtenida atada al correo al cual fue distribuido. Y la última es empaquetarlo en el estándar SCORM y subirlo a un LMS, a un manejador de enseñanza. Y hacerle seguimiento. Entonces podemos revisar el contador de usos, podemos revisar los comentarios, revisar los rankings y revisar el registro de calificaciones si fue distribuido por correo. Bueno, esto es un cómic hecho en una herramienta llamada Piston. Y acá tenemos un profesor de química que quiere saber qué es Pandora. Entonces acá le estamos contando que Pandora es una plataforma de administración de objetos de aprendizaje. Y él pregunta, bueno, ¿pero qué es un objeto de aprendizaje? Un objeto de aprendizaje es una unidad formada por tres elementos: un objetivo de aprendizaje, un conjunto de recursos digitales y un conjunto de actividades de retroalimentación. Bueno, pero ¿para qué sirve un objeto de aprendizaje? Pues el fin último de un objeto de aprendizaje es enseñar. Ahora, bueno, queremos usarlo con nuestros estudiantes, eso es lo que queremos, que ustedes como docentes empiecen a usar Pandora. Y entonces les voy a compartir un objeto de aprendizaje que he hecho con el resumen de esta conferencia, y para ello voy a ir a Pandora, que está por acá, y el objeto de aprendizaje se llama Una mirada, como con el nombre de la conferencia. Acá están los metadatos que definen las calificaciones, la información educacional, la información de derechos de autor, la información técnica, un conjunto de recursos, un conjunto de actividades, el número de veces que lo han completado. Este es el contador de uso, y este es el promedio de calificaciones que han obtenido las personas que lo han usado. De hecho, solo lo he usado yo una vez y tenemos un 100%. Entonces vamos a distribuirlo. Hacemos clic en este botón. Acá tengo una lista que acabo de crear con todos los asistentes a este auditorio y lo agregamos. Acá tenemos todas las personas, ahí deben estar sus correos electrónicos. Colocamos que deseamos recibir la retroalimentación de las notas por cada intento que ustedes hagan. Esto va a quedar registrado en la base de datos, sus calificaciones, y yo la voy a poder revisar a ver cómo les fue. Y simplemente le doy clic en distribuir, y en este momento deben estar recibiendo sus correos electrónicos un objeto de aprendizaje hecho en Pandora. Bueno, y por último, las conclusiones. El poder de la herramienta que les estamos ofreciendo es el uso estratégico y pedagógico que le demos a ella. Y hablarles un poco acerca de las tendencias, de lo que se viene en cuanto a tecnología en el mundo. Quiero hablarles sobre el gran impacto que han tenido las pantallas multitáctil. Esto ha hecho
que la computación sea más humana. ¿En qué sentido? En que a algunas personas se les dificultaba usar el mouse y no veían muy intuitivo que al mover la mano con un ratón se estuviera moviendo algo en la pantalla. Mientras que con las pantallas táctiles, el simple hecho de hacer un zoom con los dedos o de mover o dar clic es mucho más intuitivo y fácil para ciertas personas. Esto hace que estemos en un mundo cada vez más conectado, con más aplicaciones móviles, con más dispositivos para acceder a la información que cada vez es más personal, y que esto plantee retos para estos mismos objetos de aprendizaje que deben ser pensados para diferentes pantallas, diferentes resoluciones, diferentes navegadores, que todo esto sea compatible. También en los últimos 3 años, con la aparición del estándar HTML5, ha hecho que la web sea mucho más interactiva, ya que nos ha permitido tener video, audio, interactividad dentro del mismo navegador sin tener que instalar plugins adicionales, y la facilidad de compartir un video con un teléfono inteligente. Simplemente podemos grabar una práctica de cómo estamos haciendo y subirla a YouTube y publicar esto y hacer redes de personas que están interesados en el mismo tema, y esto también hace que la educación tenga que cambiar y se tenga que mover a otros paradigmas. Y también la incorporación de la televisión digital terrestre. Debemos comenzar a crear contenidos para la televisión digital terrestre, también es un reto que se nos viene. Y bueno, con eso terminamos. Damos gracias a ustedes por la asistencia y pasamos a las preguntas.